decirte los demás ejercicios por aquí, porque la razón por la que te lo estaba mandando por el otro era porque este si quería juntar los videos necesitaba hacer que se necesitaba abrir Filmora y para bueno, abriendo Filmora y todo se tiene que procesar el video y tarda muchísimo más que si subo videos de un minuto en un minuto. Pero bueno, ahora sí, vamos con lo siguiente. Dice, ejercicio número 4. En este nos dice, realiza un video de no más de 10 minutos en el cual resuelvas los siguientes incisos. En el video debes usar la notación vista en clase, debes aparecer físicamente y tu voz debe ser clara. Debes ir resolviendo paso a paso en un pizarrón, cartulina o papel bond, escribiendo a la vez que lo explicas. No se tomará en cuenta si no cumples con lo anterior o si todo ya está escrito antes de explicar o si explicas desde una libreta. Primero, inciso número A. Al resolver la siguiente desigualdad y graficar la siguiente recta numérica. 3 por menos x más 5 mayor o igual que menos 7x. Muy bien. Algo que tú tienes que saber que es una propiedad de las desigualdades es que cuando tú pasas dividiendo o multiplicando algún miembro de la ecuación del primer miembro al segundo miembro, vas a tener que cambiar el sentido de la desigualdad. Es decir, en vez de que sea mayor e igual que, lo vas a tener que cambiar y vas a tener que poner menor o igual que. Solamente en el caso de que pases multiplicando o dividiendo algún número negativo. Si estás pasando multiplicando o dividiendo algún número positivo, no tienes que hacer este procedimiento. Entonces vamos a seguir esa regla. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Pero como es un número positivo, no va a pasar nada y la desigualdad va a permanecer. Ahora, juntamos las x. Menos x. Y como este es un número negativo, pero no lo voy a pasar dividiendo o multiplicando, lo voy a pasar sumando. Entonces tampoco modifico la desigualdad. Y el 5 lo voy a pasar del otro lado al segundo miembro, como un menos 5. Entonces, si tú te estás fijando, no estamos ni multiplicando ni dividiendo entre números negativos. Entonces, no cambia el sentido de la desigualdad. Ahora vamos a hacer esta resta. Es una resta de fracciones. Por lo tanto, menos 3x más 7x es igual a 4x sobre 3. Y ahora sí, 4x sobre 3 es mayor o igual que menos 5. Paso el 3 multiplicando. Como es un número positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. Y ahora el 4 dividiendo. El 3 pasaba multiplicando, entonces era un menos 15. Aquí me equivoqué, perdón. Entonces menos 15. Y ahora el menos 15 se divide entre 4. Y ahora sí, ya nos quedó el resultado de la desigualdad. Pero te está diciendo que resolver la siguiente desigualdad. Ya la resolvimos. Y graficar en la recta numérica. ¿Cómo graficamos esto? Igual que en la anterior. Bueno, más bien que en el primer ejercicio. No sé si te acuerdas. Muy bien. Nos quedaría de la siguiente forma. Menos infinito más infinito. El 0. Y nos está diciendo que x siempre va a ser mayor o igual a menos 15 cuartos. Primero saber, bueno, disminuir, ¿no? Esto se puede disminuir, es una fracción reducible. Nos quedaría x mayor o igual a. Dividimos entre... no se puede reducir, olvídalo, estoy loco. Vamos a sacar un resultado aproximado de donde queda menos 15 cuartos. Vamos a dividir en la calculadora 15 entre 4. Tú puedes hacer el procedimiento ahí. 15 entre 4. Ahí, no quería hacer esto. Ya, 15 entre 4 nos da un resultado de 3.75. Entonces, va a encontrarse entre el menos 3 y el menos 4, porque es menos 3.75. Entonces va a estar más o menos aquí. Aquí va a estar el menos 15 cuartos. Entonces, vamos a quitar esto. Bueno, vamos a dejarlo, pero más arriba para que no nos estorbe. Y aquí nosotros sabemos que está el menos 15 cuartos. Entonces, nos está diciendo que x siempre tiene que ser mayor o igual. ¿Qué significa? Que voy a usar el puntito relleno, porque es mayor o igual que. Si fuera un puntito vacío, significaría que... No, entonces primero vamos a expresar esta desigualdad en intervalos. Entonces el intervalo me quedaría 15 cuartos, menos 15 cuartos, perdón, coma, más infinito.
¿Por qué uso un corchete? Porque el corchete indica que lo toca, o sea que sí puede ser ese valor, precisamente porque hay un mayor o igual. Entonces este sería nuestro intervalo. Entonces un puntito relleno, un puntito negro, que tiende hacia el infinito. Aquí puedes ponerle que, bueno, lo puedes poner así, puedes hacer la misma como le hicimos hace rato, que era poniéndole hacia de la parte desde arriba. Puedes ponerlo de esta forma, mira. Puedes hacer exactamente lo mismo, pero poner, en vez de esto, poner... Ay, eso no era lo que quería hacer. Ahora sí. Puedes poner aquí un corchete. Nada más que aquí como que se me enciman mucho las cosas, pero pues tú hazlo bonito. Menos 15 cuartos. Y aquí puedes poner el corchete y poner que va hasta más infinito. Puede ser cualquiera de las dos. Yo te recomiendo la primera, es la mejor. Pero bueno, eso sería para el primer ejercicio. Ahora, para el segundo ejercicio nos dice: la siguiente función no es par ni impar, demostrar algebraicamente por qué. Ok, nos está diciendo, no, me perdí porque le puse pausa a la grabación para ver el ejercicio, pero bueno, nos está diciendo que, digamos, si la siguiente función no es par ni impar, demostrar algebraicamente por qué. Ok, ya nos está diciendo de inicio que no es par ni impar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Comprobar que no lo es. ¿Cómo lo hacemos? Primero, para comprobar que una función es par, tenemos que hacer el siguiente cálculo. F de x va a ser igual a f de menos x. ¿Ok? Y una función impar se caracteriza porque f de x va a ser igual a... No, perdón. F de menos x va a ser igual a menos f de x. ¿Ok? Entonces, realmente un poquito el concepto de lo que es una función par. La función par quiere decir que si yo parto que el eje de la y básicamente va a partir mi gráfica en dos partes iguales. Entonces, como la parte en dos partes iguales, cuando yo calcule la función en x, me va a salir lo mismo que cuando la calcule en menos x. ¿Sabes? Eso significa que es una función par. Y una función impar es cuando básicamente pones esto y la es simétrica con respecto ahora al origen, es decir, algo como esto. Es la misma función y es la misma distancia del origen hacia acá que del origen hacia acá. En este caso, obviamente son dibujitos medio mal hechos, pero es más que nada para que entiendas el concepto. Algebraicamente se calcula de la siguiente forma. Entonces vamos a calcularlo. Vamos a decir la función, primero que nada la función es f de x igual a 4x a la 7 más x al cubo menos 3x cuadrada. Ok, entonces lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es evaluar bajo algún número y ver que coincida. Ay, no sé por qué estoy borrando la ecuación, ¿no? Vamos a tener que hacer que coincida con algún número. Por ejemplo, 3, vamos a decir 3. Entonces vamos a tener f de 3 tiene que ser igual a f de menos 3. Entonces ahora vamos a evaluar en ambos números. Primero vamos a hacer f de 3, es decir, evaluar la función en 3. 4 por 3 a la 7 más... Bueno, vamos a hacerlo en 1 para que sea más simple, porque si no es elevar muchas cosas y qué flojera. F de 1 es igual a 4, 1 a la séptima más 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado. Entonces 4 por 1, 4. Más 1. Aquí sería 4. Aquí sería 1 menos 3. 4 más 1, 5. Menos 3 serían 2. Entonces f de 1 es igual a 2. O más bien, f de 1 es igual a 2. Ahora vamos a hacer f de menos 1. F de menos 1 nos quedaría 4. Cuando tú elevas un número negativo a un número impar, significa que te va a quedar finalmente el número negativo. Entonces 4, el menos 1 elevado a la 7 me va a dar menos 1. Más menos 1 al cubo menos 3 por
menos 1 al cuadrado. En este caso nos quedaría menos 1 por menos 1, 1 por menos 1, menos 1 y así. Entonces nos quedaría finalmente menos 1. Aquí nos quedaría igualmente finalmente menos 1. Igualmente finalmente redundante, pero bueno. Menos 1 al cuadrado sería 1, entonces nos quedaría menos 3. Menos 4. Menos 1. Menos 3. Entonces nos quedaría finalmente un resultado de menos 4 menos 3 sería menos 7, menos 1, menos 8. Entonces vamos a decir que como f de 1, bueno, primero vamos a poner que f de menos 1 es igual a menos 8. Entonces vamos a decir lo siguiente, f de 1 es diferente de f menos 1. Por lo tanto, esta no es, por lo tanto, estos tres puntitos significan por lo tanto, no es una función par. Ahora vamos a comprobar que no es una función impar con el siguiente postulado. Vamos a evaluarla. Ya tenemos evaluada en menos x, que sería esta misma. Ahora vamos a evaluarlo, vamos a evaluarlo en x y vamos a volverlo negativo. Como ya tenemos cuánto vale, que es esto, f de 1 es igual a 2, solamente tenemos que cambiarlo. Entonces, menos f de 1 es igual a 2. Por lo tanto, si f de menos 1 es igual a menos 8 y menos f de 1 es igual a 2, entonces nos quedaría que f de menos x es diferente de menos f de x. Por lo tanto, la función no es impar tampoco. Y listo, esto sería todo el procedimiento. Y ya, básicamente así demuestras algebraicamente que no es par ni es impar.